Bienvenidos y bienvenidas todos a esta nueva sesión de este proyecto Ágora, que es una de las cosas buenas que nos ha traído el coronavirus, ¿no? Que tantas desgracias nos ha traído, pero una de las cosas buenas que nos ha traído es desarrollar esta oportunidad para mantener sesiones que nos permiten ponernos todos al día y comunicar e invitar a personas estupendas de todas partes. Vamos a hacer una sesión hoy que está centrada en investigación sobre el juego. Como sabéis, el juego entró en la Estrategia Nacional de Adicciones recientemente y una de las tareas que desde el Plan Nacional sobre Drogas se ha estado haciendo es favorecer la investigación y empezar a favorecer las iniciativas de intervención, tanto preventiva como de ayuda a las personas que tienen este problema. Y entonces hemos montado esta sesión que esperamos que sea de mucho interés para todos, con tres personas extraordinarias que nos aportan mucha riqueza. Por un lado, tenemos a Juan Carlos González Luque, que es un médico de la subespecie de los preventivistas y de salud pública, que somos una pequeña subespecie que comparto y que trabaja en el Plan Nacional sobre Drogas y que nos hará una puesta al día de la investigación que el Plan Nacional ha estado fomentando en los últimos tiempos. Tenemos una presentación mucho más clínica, que hará la doctora Jiménez Murcia, que trabaja en el Hospital de Belchite, que se ha labrado una fama de excelencia en atención a los problemas de adicción al juego y otras adicciones comportamentales. Y tendremos también la participación de David Pérez Martínez Doró, que también es psicólogo como Susana, pero es psicólogo social, de una perspectiva muy distinta y que nos hará una aportación derivada de los trabajos cualitativos que ha estado realizando con financiación de. Y bueno, mi misión sencillamente será intentar moderar. Aspiramos a tener 3 presentaciones dinámicas de 20 minutos cada una y luego poder tener un debate posterior con todos vosotros. O sea que, sin más, le daría la palabra a Juan Carlos González Luque. Juan Carlos trabaja aquí, lleva la Subdirección General, en la Subdirección General de Coordinación de Programas, es quien se ocupa de la coordinación de programas precisamente. Él ha hecho una carrera como médico en la administración, donde estuvo muchos años en la Dirección General de Tráfico y desarrollando muchos proyectos e intervenciones ligados al control de las lesiones por tráfico, derivadas en parte de la exposición a la intoxicación por alcohol o otras sustancias, y desde hace casi un par de años tenemos la suerte de que esté con nosotros el Plan Nacional sobre Drogas. Y bueno, pues nada, Juan Carlos, adelante. Muy bien, muchísimas gracias, delegado. Gracias a todos los que estáis al otro lado de la pantalla en esta situación efectivamente tan bueno, vamos a decir extraña, ¿no? De intentar comunicarnos a través de una pantalla, ¿no? Pero bueno, sabemos que estamos ahí, que estáis ahí y vamos a intentar hacerlo de la manera más próxima posible. Bien, vamos a intentar compartir la pantalla ahora. Bien, creo que veis todos la pantalla en este momento. Si hay algún problema, pues me decís. Bien, bueno, efectivamente, como ha comentado el delegado, lo que vamos a hacer es una introducción a esta interesante, espero, interesante sesión que tenemos sobre el juego. Lo vamos a hacer desde la perspectiva de la investigación y vamos a contar muy brevemente cuál ha sido la investigación y la trayectoria de esta delegación del Gobierno en materia de investigación, en concreto, investigación en adicciones, por supuesto, e investigación sobre el juego. Bueno, en primer lugar, decir que la investigación es consustancial a la Estrategia Nacional sobre Adicciones. De hecho, es un principio rector, la evidencia científica, y asimismo también es un objetivo estratégico, la gestión del conocimiento. En la estrategia se insiste mucho en estos ámbitos y se trabaja en el impulso de la actividad investigadora en el ámbito sociosanitario y epidemiológico, básico y aplicado. Alinearse con el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica es otro de los objetivos, como no puede ser de otra manera. Bien, si nosotros revisamos la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología, en efecto, vamos a la Acción Estratégica en Salud, que es una de las acciones del subprograma estatal de acciones estratégicas, podemos observar cómo la Estrategia Nacional sobre Adicciones
está contemplada en esta estrategia de ciencia y tecnología y tanto el Instituto de Salud Carlos III como la Delegación del Gobierno por el Plan Nacional sobre Drogas son las dos instituciones estatales que hace referencia este plan, como digo, estatal de investigación. Bien, en la Estrategia Nacional sobre Adicciones, como ha comentado el delegado, se hace mención, como no puede ser de otra manera, a las adicciones comportamentales, los juegos de apuesta, los videojuegos, otras adicciones relacionadas con la tecnología de la información. Bien, dentro de lo que es el área de actuación 1, la meta primera, se trabaja en el tema de la sensibilización social, la prevención legislativa, la mejora del conocimiento del problema, la investigación nuevamente, por lo tanto, como un principio rector de la estrategia, también, como no puede ser de otra manera, en el ámbito del juego. Y dentro de lo que es la delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, pues insistir que dentro de sus contenidos, dentro de sus competencias, pues en materia de juego, pues impulsa los programas de sensibilización, los de prevención, los de incorporación social. Hay que recordar que el Plan Nacional sobre Drogas no tiene una competencia directa en los temas asistenciales, y por lo tanto son estos ámbitos en los que sobre todo trabaja normalmente. Y, por supuesto, también hace un seguimiento de las actuaciones de otras administraciones, en concreto las administraciones locales y las comunidades autónomas, pues se refieren al Plan Nacional sobre Drogas, sus actividades en el ámbito de adicciones. Promueve, como no puede ser de otra manera, la investigación básica, social y aplicada en relación con el juego. Bien, ¿cómo impulsamos desde esta delegación la investigación? Pues fundamentalmente a través del impulso de las ayudas y las transferencias económicas a la administración. Nosotros las investigaciones las promovemos con ayudas económicas fundamentalmente al ámbito del sector investigador, universidades, centros de investigación, pero también vamos o impulsamos una parte de nuestra acción investigadora y de promoción de estudios a través del tercer sector, como vamos a ver a continuación. Bien, la trayectoria de la delegación en materia de promover la investigación en adicciones pues no es nueva. Como todos sabéis, la delegación ya desde el año 99 impulsa la investigación financiando proyectos y concretamente pues en toda esta larga trayectoria de esta delegación se han financiado 334 proyectos de investigación con un montante de 21 millones de euros. Como podéis observar en la presentación que estáis viendo ahora, desde el año 2006 a 2020, esta sería la distribución de los fondos, tanto de las solicitudes recibidas y de los fondos concedidos en investigación en adicciones por parte de esta delegación del Gobierno, por comunidades autónomas. Como veis, Cataluña y Madrid son las comunidades autónomas que más proyectos han solicitado y también que han solicitado y por tanto también aquellos que han tenido más financiación. En este otro gráfico de aquí abajo a la izquierda, lo que tenéis es la financiación de proyectos por tipo de proyectos que llamamos proyectos activos en los últimos 5 años. Son proyectos, nosotros financiamos proyectos plurianuales y por lo tanto estos son proyectos que todavía están activos en su inmensa mayoría y los distribuimos por tipos de investigación, ¿no? Es una manera un poco para que conozcáis cuál es el perfil de la investigación que financiamos. Tradicionalmente se ha financiado mucha investigación básica, como veis aquí, pero asimismo se investiga, se hace investigación clínica, epidemiológica, de salud pública, de servicios de salud y social. Es cierto que en los últimos años probablemente este equilibrio entre básica y el resto de investigación se ha ido tornando a una mayor investigación social, de salud pública y clínica y probablemente proporcionalmente algo menos de básica. Pero como veis, tenemos una amplia gama de ámbitos de financiación. Bien, lo que aporta la delegación del Gobierno en el Plan Nacional sobre Drogas en investigación en materia de salud a nivel de la Administración General del Estado, como podéis ver en esta gráfica, es una pequeña cantidad, es apenas no llega al 2% de toda la inversión en investigación en salud que hace el Estado español, porque lógicamente hay otros organismos en materia de salud, sobre todo el Instituto de Salud Carlos III, que son mayoritarios. Aquí veis, por lo tanto, cómo solamente este 1 y pico por ciento, casi un 2% de todos los fondos de investigación en salud, pues provienen de esta delegación del Gobierno. Sin embargo, como no puede ser de otra manera, en función de las competencias que tenemos asignadas, aquí veis cómo en materia de financiación estatal en adicciones, la delegación del Gobierno pues financia más del 50% de toda la financiación de procedencia estatal. Aquí veis la distribución de la financiación entre el Plan Nacional sobre Drogas y el otro financiador, que es el Instituto de Salud Carlos III, desde el año 16 hasta el año 20. Es decir, que el año 20 no es que Carlos III no haya hecho ninguna financiación, sino que no tenemos los datos todavía actualizados para el último año. Y como podéis ver, bueno, pues
La mayor parte de la investigación que hemos financiado desde esta delegación pues procede de los proyectos dirigidos a centros de investigación. Esto supone que en los últimos años los proyectos activos son en torno a unos casi 6 millones de euros y a los que hay que añadir en torno a 1 millón de euros que proceden de estudios realizados por el tercer sector. Estudios más relacionados fundamentalmente con estudios de tipo descriptivo. Y como vais a ver, precisamente en esta jornada tendremos un ejemplo, vamos a decir, de cada uno de los dos líneas de financiación, la de investigación a centros de investigación con Susana, y David nos presentará datos más relacionados con las instituciones del tercer sector. Bien, esto en materia general de investigación. Si nos vamos a investigación en adicciones y concretamente a juego, pues como vemos aquí, vemos que, bueno, pues no nos la jugamos mucho, ¿no? En las convocatorias. ¿A qué me refiero? En los últimos 5 años, de los 480 proyectos de investigación solicitados, solo 26 han sido relacionados con el juego. De los 26 presentados, se financiaron 6, 4 de clínica y 2 de básica. Si nos vamos a la parte de financiación de ONGs, pues pasa un poco lo mismo. De 57 solicitudes, solo 9 han sido de juego, de los cuales 4 han recibido financiación. Por lo tanto, el juego está representando todavía una fracción muy pequeña de las investigaciones que se solicitan y, por tanto, también que se conceden en este ámbito de adicciones. Bien, aquí tenéis una relación de los proyectos, no me voy a entrar a desarrollar cada uno de ellos para no perder demasiado tiempo, entre los proyectos financiados actualmente en el ámbito de centros de investigación y en el ámbito de juego. Casi es más interesante que resumamos cuáles son los objetivos en los que se está trabajando ahora mismo en estos últimos, como digo, 5 años, los proyectos activos. Y básicamente, pues para resumir, estamos trabajando fundamentalmente estudios de vulnerabilidad, de biomarcadores en jóvenes, incluyendo estudios de marcadores celulares, cognitivos, neurogénesis, todos los temas de asociación de los problemas del juego con el alcohol, con el cannabis, con otras adicciones con sustancia. La propuesta, y esto es muy interesante, luego vamos a insistir al final de la presentación, de procedimientos de cribado, indicadores de pronóstico terapéutico, especialmente también con perspectiva de género, y también el rol de las nuevas tecnologías en el tratamiento, con el estudio del impacto del uso de una plataforma web para el siguiente tratamiento cognitivo-conductual. Bien, como me parece lógico y como obligado tiene que ser en el mundo de las adicciones, también estamos trabajando en el impacto de la COVID en las conductas asociadas al juego, que es un tema pues, apasionante que seguro que muchos de vosotros estáis siguiendo día a día y viendo además en el terreno real, ¿no? Y finalmente también tenemos proyectos relacionados con el entorno del ocio juvenil y la promoción del juego, un tema también muy importante que también nos lleva a vincularnos con todo el tema de la industria, de la publicidad, de la legislación, etcétera, que seguro que saldrá a lo largo de esta jornada. Bien, para finalizar, 3 diapositivas sobre los retos de investigación que, en nuestro entender, pues nos enfrentamos y a los cuales debemos de mostrar cara, ¿verdad? En primer lugar, como parece lógico, pues el conocer el impacto real del problema, la carga de enfermedad. Realmente el tema del juego es un claro problema de salud pública subestimado, en el que la magnitud pues no la conocemos realmente. Hay estudios que vienen a decir que el impacto en cuanto a la salud del problema del juego pues puede ser equiparado al de la depresión mayor a nivel mundial, ¿no? Con lo cual probablemente pues solo conocemos la punta del iceberg del problema, ¿no? El problema de los instrumentos de cribado, la falta de herramientas para medir el daño en casos leves o moderados, problemas diagnósticos, también de criterios como habilidad, los famosos errores de clasificación en los diagnósticos, casos no diagnosticados, etcétera, son los problemas que convergen en esta falta de conocimiento real de la magnitud del problema. En este sentido, lo que hay que decir es que conocedores que somos indirectamente del impacto que el juego tiene, no solo en casos severos, sino en casos leves y moderados, pues se justifica que las intervenciones preventivas que tenemos que hacer desde nuestro ámbito no solamente son aquellas dirigidas a los sujetos de mayor riesgo, ¿no? Las famosas intervenciones dirigidas al individuo, ¿no? Las más indicadas o más selectivas, sino que tenemos que trabajar también en estrategias de tipo poblacional. Esto es fundamental porque, bueno, va a ser como vamos a conseguir que el riesgo absoluto se pueda reducir realmente a nivel de toda la población. Aquí nos encontramos con la famosa paradoja de prevención, ¿no? Es decir, ya comentada por Ross o descubierta por Ross en el siglo pasado, no viene a ser otra cosa que estas medidas poblacionales, estas estrategias poblacionales que tienen un gran efecto a la hora de reducir los riesgos absolutos
y reducir los problemas de daño más severos, pues son percibidas como poco interesantes, vamos a decir, poco motivadoras para los individuos de la población general a los que va dirigida. Y por lo tanto tenemos esa paradoja o ese riesgo con el cual tenemos que luchar a diario en nuestras estrategias de tipo poblacional. Bien, un segundo reto que se nos antoja fundamental a la hora de investigar sobre el juego es conocer la efectividad de las intervenciones. En una reciente revisión de Blank en Lancet Public Health, que ha sido publicada este mismo mes de febrero, bueno, se hace una revisión de la evidencia con un mapa de evidencia. Yo aquí hago un pequeño resumen con este gráfico sobre los estudios respecto a las intervenciones preventivas. Bien, cuando vemos todo el proceso de prevención, vemos que tenemos grandes lagunas en las cuales conocemos poco la efectividad de nuestras medidas, sobre todo cuando trabajamos en el tema de la prevención selectiva, el cribado de sujetos de riesgo, y cuando trabajamos en el seguimiento, sobre lo importante del seguimiento de los casos detectados, el seguimiento de las recaídas, etcétera, etcétera. En estos dos ámbitos tenemos grandes faltas de información. Pero también hay que añadir una especie de, vamos a hacer una paradoja de la evidencia, ¿no? Por hacer un símil con el primer reto. Y es que, bueno, la falta de evidencia nos tiene que mover, obviamente, a trabajar más los estudios de seguimiento, conocer más la información sobre lo que hacemos, si funciona o no funciona, pero no nos tiene que dejar de hacer trabajar. Esto es importante porque sabemos que la industria muchas veces se excusa en este tema. Es decir, bueno, mire, no hay evidencia. Yo hago esto porque no hay evidencia de que hacer lo que estoy diciendo hacer sirva para nada. Y por lo tanto no podemos hacer ese juego, vamos a utilizar este símil, ¿no? con la propia industria. Bien, y finalmente, otros retos de investigación que podemos destacar, pues parece lógico que sean los que, en resumidas cuentas, os pongo en esta diapositiva. Por supuesto, seguir trabajando en el tema de la correlación de las alteraciones estructurales, funcionales y neuroquímicas del circuito de recompensa y cómo funcionan en el juego y cómo funcionan otros trastornos adictivos, la integración con rasgos de personalidad, con disfunciones cognitivas, la necesidad de estudios longitudinales y de cohortes, porque es la única manera de conocer la efectividad de las medidas, de conocer los riesgos reales, etcétera, etcétera. Por supuesto, también hay que analizar las estrategias disuasorias que promueva la industria, que va a ser un competidor, no hay que olvidarlo, en nuestra lucha día a día. Y, por supuesto, los estudios de impacto, como hemos dicho anteriormente, especialmente, probablemente, las intervenciones legislativas, ¿no? Que son las que tenemos que seguir trabajando. Bien, en definitiva, no hay nada nuevo. Ya los romanos, en sus leyes aleare, pues desarrollaron la prohibición del juego de azar, ¿no? Contra el azar no hay nada mejor como realmente la investigación. Así que promover la investigación y recordar, insistir que no obstante el juego, los problemas relacionados con el juego no dejan de ser ese problema de salud público que tenemos muchas veces pues vendado, que tenemos cerrado, que tenemos olvidado y que debemos y tenemos que seguir insistiendo en ello. Bueno, pues desde esta delegación, lógicamente, abrimos estas posibilidades de apoyar la investigación aplicada, la investigación social, la investigación básica también, para intentar reducir en la medida posible este verdadero problema de salud pública. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor González Luque. La verdad es que pienso que nos ha ido muy bien esta presentación para ponernos en materia. Yo quería comentar dos cositas. Uno, somos más de 100 que estamos conectados ahora ya. Me parece que vamos desde gente que está en Melilla, gente que está en Mallorca, gente que está en Galicia, del País Vasco, un montón de Madrid, de Cataluña. O sea, realmente las tecnologías nos permiten hacer cosas estupendas. Y luego también decir que guardad las preguntas y hacedlas por chat al final de las presentaciones. Haremos el debate todo combinado al final, porque seguramente habrá preguntas donde diferentes ponentes podrán hacer diferentes aportaciones, y entonces nos irá muy bien para moderarlas y para ordenarlas, que nos las hagáis vía chat y preferentemente al final, pues si os hacéis ahora, tenemos el riesgo de que nos queden sepultadas por los saludos de las personas que se incorporan un poquito más tarde. Y nada más, vamos a seguir con la presentación de la doctora Jiménez Murcia. La doctora Jiménez Murcia es especialista en psicología clínica, es doctora en psicología, y ella coordina la unidad de juego patológico y otras adicciones en el Hospital de Bellvitge. Es una unidad que ha tenido, bueno, que ha construido un prestigio muy bien ganado y que es referencia para muchas personas en este campo. Ella es profesora asociada en la Universidad de Barcelona
tiene una larga trayectoria de investigación en este ámbito, alguna financiada desde el Plan Nacional sobre Drogas. Nos alegra, ponemos los recursos en buenos cestos, y nos va a hacer una buena presentación muy orientada a la clínica, pero desvelando los sustratos neurobiológicos, endocrinos y clínicos en la adicción al juego. Susana, adelante. Muchísimas gracias, delegado. Voy a compartir la pantalla. Muy bien. Voy a ponerla, vamos a ver, en modo presentación. Vale, perfecto, que ha habido muchos problemas. Voy a ver si lo puedo poner un poquito más. Vale, perfecto. Pues muchísimas gracias, delegado. Muchísimas gracias a Rosa Sendino, a Juan Carlos González y al Plan Nacional por haberme invitado a participar en esta jornada. Es para mí un placer de verdad estar con todos vosotros. Bien, pues yo voy a hablar de sustratos neurobiológicos, endocrinos y clínicos en la adicción al juego, tal y como pues ya comentaba el delegado. Y este proyecto y estos resultados pues se han conseguido gracias a la financiación del Plan Nacional. Vamos a empezar por algún dato epidemiológico. Me voy a referir a este estudio que se publicó en 2015, impulsado por la Dirección General de Ordenación del Juego, que obtuvo un 0,9% de juego patológico a lo largo de la vida en la población, pero hasta un 4,4% indicaba que tenían conductas de riesgo, que era pues ya un porcentaje bastante más significativo. Desde un punto de vista asistencial, nuestra unidad aquí en el Hospital de Belviche se inauguró en 1996. Desde entonces ha tenido una intensa actividad clínica y también pretendemos ser activos a nivel de investigación. Aquí en esta gráfica de barras podéis ver desde 2005 hasta 2019 el número de nuevos casos atendidos por año. En total, 5.314. Y de estos, 4.628 están introducidos en la base de datos con toda la información a nivel clínico de respuesta a tratamiento, lo que nos permite pues, plantearnos preguntas de investigación e ir a buscar en los datos estas respuestas. Bien, también referirme, pues lo que hemos venido observando, no solo en nuestra unidad, sino en general en los dispositivos asistenciales, en las asociaciones, que ha sido este cambio de perfil, ¿no?, en el motivo de consulta. Bien, hemos visto cómo iba disminuyendo desde 2005 hasta 2020 las consultas por juego presencial. Básicamente, en 2005 el 95,4% de los pacientes consultaban por problemas de adicción a las máquinas tragaperras sobre todo, y ahora en el 2020 pues ha sido el 57,5%. Y justo hemos visto, ¿no?, la evolución, la trayectoria contraria en el juego online, cómo ha ido aumentando progresivamente. Y también las apuestas deportivas. Esto se ha convertido en un juego muy popular, especialmente entre los jóvenes. De hecho, si ahora ponemos el foco de atención en los jóvenes con edad inferior a 25 años, vemos también que a lo largo de estos años pues, ha ido creciendo el número de consultas. Y especialmente, como os decía, la apuesta deportiva es muy, muy frecuente. Muchas veces los más jóvenes empiezan a jugar de forma presencial en las salas de juego, en estos mini casinos, con el grupo de amigos, y en el momento en que empiezan a incrementar, ¿no?, la frecuencia de juego, apuestas, pérdidas, es decir, que se convierte ya en una conducta problemática, hacen el salto al juego online y a la apuesta deportiva online a través del móvil. Bien, este sería el perfil sociodemográfico de estos jóvenes, básicamente chicos, solteros, con estudios primarios o secundarios y con niveles socioeconómicos medio-bajo-bajos.
Y ahora ya centrándonos en este proyecto y en este estudio, bien, pues quisimos identificar una serie de biomarcadores neuropsicológicos, diríamos, y endocrinos, y también observar los correlatos clínicos de personalidad, psicopatología, ¿no?, y de gravedad de la conducta de juego. En un primer objetivo, nos planteamos comparar controles, ¿no?, sujetos sanos, con una muestra clínica que la formaron 237 pacientes con juego patológico consecutivos y 36 controles. Deciros que en los controles hemos tenido algo más de dificultad, seguimos ahí intensamente trabajando en reclutar más controles, pero justo nos coincidió con la pandemia, el confinamiento, la prohibición en el hospital, pues de que asistieran o vinieran a las visitas familiares. Muchas veces estos controles son familiares no consanguíneos de nuestros pacientes, de distintos pacientes y de distintos servicios, con lo cual el hecho de que no pudieran venir, no podíamos, claro, hacer las analíticas, las evaluaciones psicológicas, neuropsicológicas, pues realmente ha sido un problema, pero bien, esto ha ido mejorando y ahora estamos ampliando esta muestra. Bien, el grupo control estaba formado pues por un 75% de varones, pues más del 58% con estudios primarios o secundarios, solteros y con niveles socioeconómicos también medio bajos. Y en cuanto al grupo clínico, mayoritariamente varones, en este caso el 92,4%, también estudios primarios o secundarios, solteros y también con el mismo nivel socioeconómico. En cuanto a la edad media del grupo clínico, está sobre los 30 años, como podéis ver, con una media de evolución del trastorno de más de 5 años. Aquí vemos también, ¿no?, en la gráfica de barras la distribución de esta variable. Y en cuanto a tipo de juego, vemos pues que 54% tenían juegos no estratégicos, un 28,7 estratégicos y un 17,3% pues mixto, que también es algo común, que combinen un tipo y otro de juego. En cuanto a deudas, el 74% tenían deudas. En cuanto a consumo de tabaco, 46%, como veis, 16,5% alcohol y 11% drogas. Cuando comparábamos estos dos grupos, control y clínico, en relación a las variables psicopatológicas, de impulsividad y de personalidad, veíamos, como era de esperar, perfiles más disfuncionales en los pacientes con problemas de juego. A nivel psicopatológico, vemos con esta escala que mide pues 9 dimensiones sintomatológicas y también mide distrés emocional, inestabilidad emocional, pues ciertamente veíamos puntuaciones clínicamente significativas mucho más elevadas, ¿no?, porcentajes de pacientes que presentaban síntomas en las distintas dimensiones, pues más que los controles. A nivel de impulsividad utilizamos esta escala UPPS que permite diferenciar la impulsividad cognitiva, que sería la falta de premeditación, la falta de perseverancia. También nos da una medida de búsqueda de novedad y 2 medidas más de impulsividad emocional, ¿no? Actuar impulsivamente por urgencia positiva, es decir, ante emociones positivas o ante emociones negativas, y una puntuación total. Pues bien, observamos diferencias también significativas en todas las dimensiones y excepto en esta escala de búsqueda de novedad, concretamente en esta dimensión del UPPS, porque veremos algún resultado distinto con la escala de personalidad TCIR. Y la vemos aquí, es la otra gráfica que tenemos aquí en la parte de debajo. Vemos diferencias también en las distintas dimensiones de temperamento y carácter, y especialmente, pues, por ejemplo, en esta escala así de búsqueda de novedad, que es mucho más completa, en esta escala de personalidad de Cloninger, y de aventura, impulsividad, baja tolerancia a la frustración, al aburrimiento, etcétera. También veíamos diferencias en evitación al daño, que sería esta dimensión de temperamento asociada pues con los cambios de humor, con la preocupación, la inseguridad, la ansiedad, pero como rasgo ya de personalidad. Y también, bueno, pues peores niveles
o mayor porcentaje en el grupo clínico de dificultades en la autodirección, que sería esta dimensión relacionada con la toma de decisiones, la planificación, la ambición, el tener objetivos, ¿no? En persistir para conseguir esos objetivos vitales, en definitiva, para dirigir o para llevar las riendas, ¿no? de la propia vida. Bien, pues también veíamos diferencias ahí y ya si saltamos a estas variables, ¿no? Más endocrinas y más estos endofenotipos que queríamos explorar en relación a las hormonas, evaluamos la grelina, la dinopectina, LEAP2 y leptina, que son hormonas que se han estudiado mucho en la obesidad y pues sensaciones de saciedad, de hambre, pero que recientemente se están explorando también en adicciones. En juego hay poco en este sentido, solo hay un estudio de 2018 que observa elevados niveles de grelina en pacientes con adicción al juego, ¿no? Con juego patológico, y también estos elevados niveles se asocian al craving, ¿no? Bien, en nuestro caso los resultados pues ciertamente iban en esta dirección. Obteníamos más niveles de grelina en el grupo clínico y menos del resto de hormonas. Quizás destacar la importancia de la LEAP2 porque es una antagonista de la grelina, por tanto, ¿no? Tenía mucho sentido que los pacientes con juego tuvieran altos niveles de grelina porque también tenían bajos niveles de LEAP2. En cuanto a variables neuropsicológicas, pues también como era de esperar, teníamos perfiles ¿no? de ejecución de tareas neuropsicológicas pues más disfuncionales en pacientes con trastorno de juego versus controles, mayor inflexibilidad cognitiva, peor toma de decisiones, problemas de atención, de memoria de trabajo. Pero si vemos en la gráfica, ¿no? de arriba, la superior, el Iowa Gambling Task, vemos esta curva de toma de decisiones en controles y en el grupo clínico. Vemos en los distintos ensayos, ¿no? de toma de decisiones cómo los controles pues van aprendiendo, ¿no? En cada tarea, en cada ensayo van aprendiendo, ¿no? Y la curva sería un poco la esperable, y en cambio en el grupo clínico pues esta curva no se observa, ¿no? Del mismo modo las diferencias son muy claras, ¿no? En cuanto a dificultades para aprender de la experiencia. Bien, en cuanto a factores predictores de la presencia de trastorno de juego, pues observamos que pues era la interacción de distintas variables, ¿no? Sociodemográficas, hormonales, psicológicas y también neuropsicológicas. Bien, se asociaba al diagnóstico de juego el hecho de ser varón con bajos niveles económicos y también educativos, a nivel hormonal bajos niveles de LEAP2, esta hormona que comentábamos, por tanto esto cuadraría, iría en esta dirección. También a nivel psicológico, pues altos niveles de distrés emocional, altos niveles de impulsividad y mayor materialismo, y a nivel neuropsicológico pues más dificultades en la flexibilidad cognitiva, es decir, más niveles de rigidez, de inflexibilidad cognitiva. En otro objetivo nos planteamos bien, si estos, ¿no? el grupo de pacientes tenían exactamente los mismos perfiles, los mismos rasgos, o podíamos identificar subtipos. Y efectivamente pudimos dividir, ¿no? o observar dos grandes clústeres, uno formado por el 74,3% de la muestra y otro formado por el 25,7%, y las variables que tuvieron más importancia a la hora de dividir estos clústeres fueron justamente las variables neuropsicológicas, es decir, la inflexibilidad, ¿no? La rigidez cognitiva, la inflexibilidad cognitiva fue una de las más importantes, como vemos aquí en la gráfica. ¿Y cómo se diferenciaban o qué características tenían estos dos clústeres? Pues el clúster 1, que era el mayoritario, lo formaban pacientes pues, con mayor nivel educativo, solteros, mayores niveles también socioeconómicos, pero eran más jóvenes y con una edad de inicio pues también más temprana, y mayores deudas y preferencia por el juego estratégico.
En el clúster 2, pues menor estatus socioeconómico, educativo, más casados, más mayores, mayor edad de inicio, menores deudas y pues se orientaban más, ¿no? Preferían como preferencia juegos no estratégicos. En cuanto a variables neuropsicológicas y hormonales, el clúster 1, de jóvenes, tenían una mejor ejecución en las tareas neuropsicológicas, pero niveles más bajos de LEAP2, por tanto más gravedad, ¿no? de la conducta de juego, que lo hemos visto también confirmado por las deudas y ese juego estratégico. Y el clúster 2, pues peor ejecución y mayores niveles de LEAP2. Y aquí de nuevo la curva de aprendizaje con esta tarea de toma de decisiones, en realidad vemos que este grupo de jóvenes tenía una curva de aprendizaje bastante similar incluso a la de los controles cuando diferenciábamos estos dos grupos en la muestra clínica, y sin embargo el clúster 2, bueno, pues vemos que realmente no aprendían con los distintos ensayos, ¿eh? La curva sí que era pues más disfuncional. A nivel psicopatológico, de personalidad, de impulsividad, también veíamos que el perfil era de mayor gravedad en este grupo de mayores, en este clúster 2, especialmente en la escala de distrés emocional de psicopatología. Veíamos que este grupo de jóvenes, a pesar de tener mayor gravedad de la conducta de juego, bueno, tenían más niveles de autoestima, quiero decir, a nivel emocional, bueno, pues estaban, ¿no? Había mayor estabilidad, menos disfuncionalidad, mayor autoestima, y también las escalas de aislamiento social, pues las puntuaciones eran menores. En la escala de personalidad también, a pesar de que los jóvenes, también por la edad, tenían mayores niveles de búsqueda de novedad, pues tenían mejores también de autodirección, esa capacidad de dirigir la vida, pues eran, ¿no? Tenían mayores puntuaciones. Y en el caso del UPPS, de la impulsividad, veíamos diferencias en la impulsividad emocional, positiva, negativa y en la total. Y ya por último nos planteamos pues un análisis de network para ver las interacciones entre las variables, cómo se asociaban, ¿no? Qué relación existía entre estas variables, estos endofenotipos y estos fenotipos. Entonces veíamos que bien teníamos agrupadas, ¿no? En estos círculos, en estos colores, las distintas variables de juego. En azul vemos las de juego, en ocre vemos las neuropsicológicas, marrón las hormonales, verde personalidad y en rosa tenemos las de impulsividad. También vemos la naturaleza de la asociación, ¿no? Esta interacción representada con las líneas azules, la interacción, la asociación es positiva, marrones es negativa, y el grosor de las líneas nos indican la fortaleza, ¿no? La intensidad de esa relación, de esa asociación. Bien, obtuvimos 4 grandes grupos. Un gran grupo, pues casi que con esos endofenotipos más neuropsicológicos y esta hormona LEAP2 con la búsqueda de novedad que se configuraba como una variable importante, y también gravedad de la conducta de juego en cuanto a deudas y apuestas máximas. Un segundo grupo que integraba variables de personalidad más sociales con el tipo de juego estratégico y 2 hormonas más. Un tercer grupo con el resto de variables de personalidad y la escala de búsqueda de novedad del UPPS con la leptina, y el último grupo integraba todas las de impulsividad, además también de conducta de juego a través de los criterios y de las apuestas promedio. Bien, aquí vemos la importancia, ¿no? de las variables a la hora de identificar estas agrupaciones, estas interacciones entre ellas. Y vemos que la búsqueda de novedad, como os comentaba, la persistencia y luego ya vendrían neuropsicológicas, eran las que determinaban un poco esta estructura o esta red entre las variables. Bien, y seguimos sobre todo pues con este objetivo de ampliar los controles, como os comentaba. Muchas gracias también al CIMUS, ¿no? Al Centro de Investigación de Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas, que son partners también en este proyecto del Plan Nacional, y muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Susana, y gracias también por ajustarte al tiempo, que esto es siempre una ventaja. Bueno, tenemos el lujo de seguir.
estamos grabando, es un anuncio que quería hacer. Estamos grabando porque esta sesión luego estará disponible en la web del plan, como las anteriores. Sabéis que estas sesiones Ágora las hacemos cada 2 meses y entonces a posterioridad podéis encontrar la información y también podéis encontrar la grabación de las sesiones que hemos estado haciendo. Bueno, yo creo que ha estado muy bien que el doctor González Luque nos apuntaba el interés de la perspectiva poblacional de la prevención y que bajando el riesgo de todos se nos baja a las personas con más problemas, pero también está muy bien que pensemos que hay personas con muchos problemas y que desde unidades como la de Beidige pues se es capaz de trabajar con ellas y además de investigar los factores más individuales de más riesgo. Vamos a seguir con la presentación del doctor David Pérez Martínez Oró. David Pérez Martínez Oró es un doctor en psicología que se formó en la Autónoma y que ahora está vinculado a la UOC, la Universidad de Cataluña, y que él, además, pues es director técnico de una organización que ha estado haciendo investigación y consultoría e intervenciones en el ámbito de las adicciones, no solo de las adicciones en sustancia, pero también en el ámbito de las adicciones en sustancia. Y ha estado haciendo una aproximación muy cualitativa a los temas que, como siempre, nos da perspectivas que son muy enriquecedoras. O sea que, sin más, David Pera, te voy a pedir que arranques. Veo que estás poniendo cara de preparar la presentación para compartirla, que siempre es un reto. Saldrá, no saldrá. Estoy seguro que saldrá. Y mientras tanto, pues, vamos a esperar que surja. Yep. Vamos para allá. Bueno, buenos días. Muchas gracias, delegado, por las palabras. Muchas gracias también a Susana y a Juan Carlos por sus presentaciones y también a todos ustedes por querer compartir con nosotras estas experiencias y también, obviamente, a la Delegación del Gobierno en su conjunto y en todo el equipo por brindarnos esta oportunidad de poder compartir nuestros resultados de las investigaciones que venimos haciendo. Obviamente que la orientación de los resultados que voy a presentar son producto de la financiación del Plan Nacional sobre Drogas en la línea de ONGs, en el apartado que se destina a estudios y investigación, y este es el producto que quiero presentar. Y claro, he titulado la presentación "Cómo me he llegado hasta aquí", y claro, tal vez hay una reflexión que es cómo yo he llegado hasta aquí si venía del mundo de las drogas, de las adicciones, de los consumos recreativos. Y ha sido siempre mi tema de investigación en el marco de la Rovira i Virgili con Oriol Romanita y otros antropólogos y científicos sociales. Pues obviamente aquí se abría toda una brecha de oportunidad, porque la Estrategia Nacional contempla este tipo de investigación, contempla trabajar las adicciones en sustancias, y una de ellas era las apuestas y también, digamos, el juego en general. Eso, claro, despertó mi interés porque los que venimos de las drogas y hacemos estudios sociales, hace años que venimos detectando que el ritual de paso de muchos adolescentes se está desplazando hacia las TIC. Si históricamente desde las ciencias sociales o de la antropología en concreto se había conceptualizado el uso de drogas como el alcohol, el tabaco y también el cannabis como parte del ritual que diferenciaba la infancia de la llegada a la juventud, y era como toda una herramienta simbólica para marcar esa diferencia, los últimos años vimos de que muchos adolescentes estaban transitando este ritual de paso hacia el uso de tecnologías en general, y muy especialmente era muy simbólico como cada vez más muchas personas, muchos adolescentes, su ritual de paso era conseguir un smartphone, y cada vez a edad más tempranas. Casi socialmente a la adolescencia se llega con 10 o 11 años cuando se tiene el primer smartphone, se abre perfiles en redes sociales, y luego en las redes y en Internet hay toda una serie de controversias, entre ellas pues las apuestas deportivas que en los últimos años, ahora explicaré por qué, han conseguido cierta centralidad mediática y cierta controversia social, y obviamente que también que estar hoy aquí, que estemos todas aquí en este escenario, es producto de esta controversia que se ha generado
en los últimos años. Queda claro que las apuestas deportivas, como apuntaba Juan Carlos, desde el Imperio Romano y hasta con anterioridad, hay apuestas deportivas, hay gente que apuesta por el resultado de un contrincante, y obviamente queda totalmente lícito apostar a todos los deportes de virtutis causa, que se llamaba en latín, que es lanzar las peleas de gladiadores, lanzar el dardo, la lanza, pero no los juegos de azar que estaban, si no ilegalizados, sí que estaban en un vacío legal que no permitían desarrollarse con toda la normalidad. Nada que ver con las apuestas que han llegado hoy en día, en el cual la centralidad de la cultura digital es importante para entender cómo hemos llegado hasta aquí. Eso es muy importante. El estudio que he realizado es netamente cualitativo. Obviamente que por suerte disponemos de muy buenos indicadores en el ámbito del juego, especialmente los que proporciona la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas a través de sus informes del Observatorio Español. Hay el apartado de juego y allí nos dan buenos indicadores, y también a la vez la Dirección General de Reglamento del Juego, que hace unos trabajos bastante minuciosos en orden cuantitativo sobre el juego online. Hay que recordar que el juego online es competencia del Estado y por tanto la Dirección General de Reglamento del Juego dispone de esos datos, y en cambio el juego presencial es una regulación autonómica, y por eso podemos encontrar diferentes controversias en los territorios y por qué en Madrid y Murcia ha habido más NIMBY, más fenómenos reactivos hacia los salones de juego, y no ha sido el caso, por ejemplo, de Asturias o Cataluña, en que el número de licencias está regulado. Eso genera diferentes controversias, pero que está claro que en el marco cuantitativo tenemos muy buenos indicadores para saber cuántos jugadores hay, qué perfil tienen, apuestas, cantidades jugadas, y diferentes indicadores de muy interés que obviamente hemos complementado con herramientas comprensivas de las redes sociales, es decir, analizar discursos, analizar herramientas bibliográficas, y a través de 3 grandes técnicas. Hemos realizado 67 entrevistas a perfiles muy variopintos, desde profesionales del sector del juego a profesionales asistenciales, exludópatas, y muy especialmente a jugadores en activo, y también a la figura que para mí es central y capital para entender qué está pasando en el mundo de las apuestas y entender los riesgos asociados al fenómeno de las apuestas deportivas, que son los tipsters. Los tipsters, introduzco que son los pronosticadores, son personas que se erigen como con unas habilidades superiores al común de los mortales, que a través de los canales de Telegram venden sus pronósticos, que algunos incautos, algunos jóvenes con la mayor intención del mundo para ganar dinero, que obviamente que no es así, compran, y que son centrales. Esto lo hemos entrevistado porque también creo que son la piedra angular sobre la cual descansa el fenómeno de las apuestas deportivas en clave sociocultural. Obviamente que ahora lo deslindaré. Y por eso, y como se ha hablado mucho de los salones de juego, y sin duda son importantes, hay casi unos 500, obviamente con la pandemia van a introducir el número en todo el conjunto del Estado, hay unos 500, pero debo de reconocer que no representa una minoría muy minoritaria quien participa en los salones de juego. Obviamente que está bien para iniciarse, muchos jóvenes se inician en los salones de juego y hay diferentes perfiles, pero el gran volumen del juego en las apuestas deportivas circula por Internet, por las páginas web de las casas de apuestas, totalmente digital, y por cuentas virtuales que se puede hacer desde el teléfono o también desde el ordenador, que es, la verdad, lo prefieren más porque algunos dispositivos no permiten las aplicaciones de casas de apuestas, y siempre es mejor hacerlo por ordenador. Y obviamente el gran aparador de los tipsters y de por dónde circula el fenómeno de las apuestas deportivas es las redes sociales, que funcionan Instagram, Telegram, hasta YouTube funcionan como de aparador, pero donde se deslinda todo el proceso apostador es en los canales de Telegram. Y allí hemos hecho muchas horas de etnografía virtual, llevo unas cuantas imágenes que vamos a enseñar, y es allí donde se cuecen los riesgos como tal. Claro, la pregunta, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Sin duda que ha sido recurrente, y es muy importante conocer los sesgos cognitivos que tienen los apostadores a la hora de saber qué les motiva a apostar, la ilusión de profesionalidad,
sesgos de victoria, el right discounting, el retrasar, cobrar los beneficios. Hay diferentes sesgos de esta naturaleza. También se ha hablado mucho de la publicidad, que sin duda que es muy central para entender cómo hemos llegado hasta aquí, pero insisto y reconozco una conclusión por avanzado, es que en todo momento los tipsters ejercen una capacidad de influencia mucho más elevada que la publicidad, tanto para precipitar el juego como para mantenerse en el juego de las apuestas y terminar desarrollando problemas. Eso sin duda se habla mucho de publicidad, del volumen de salones de juego que había en muchos barrios, y sin duda que eso es importante, pero creo que hay un marco aún más general que aún ha catalizado muchísimo más el fenómeno de las apuestas deportivas. Por una parte, toda la cultura digital, tal como apuntaba, obviamente en el Coliseo de Tárraco se podían cruzar apuestas, pero eso era durante las fiestas saturninas una vez al año. Ahora, en cambio, la oferta es perenne. Cualquier persona, desde un dispositivo móvil conectado a Internet, bajo registro que son 2 minutos, puede empezar a apostar, y con una tarjeta de crédito o de débito, obviamente, pero con un saldo, que obviamente luego la industria también ha posibilitado a través de los bonos que la gente empiece a apostar sin tener que poner dinero, y eso es una reflexión que no podemos perder de vista en ningún momento. Si antes solo había la quiniela, la clásica quiniela, que sí que las personas podían apostar sin desplazarse, ahora, hoy un jueves como hoy, podemos apostar ahora a estas horas en mercados asiáticos a la Liga Femenina de Segunda División de balonmano. Podemos apostar desde que estoy en Barcelona, podría hacer. Eso ha cambiado mucho y eso es muy importante, que la cultura digital ha posibilitado la inundación de los mercados y, obviamente, como apuntaba, todo lo que tiene que ver con las redes sociales se han hecho, todas las personas implicadas en el mundo de las apuestas se la han hecho suya, y muy especialmente los canales de Telegram, como veremos. Otro elemento, todo en un marco netamente consumista. Si nos fijamos siempre el marco, la semiótica de las apuestas deportivas es dinero, glamour, tensión, controversias deportivas, es todo connotado de valores positivos, y eso posibilita la creación en muchos jóvenes de identidades netamente consumistas, es decir, cómo mi yo está atravesado por lo que consumo y no por lo que hago, es muy importante. Conceptualizar las apuestas como un ocio más y totalmente aceptable y natural del ocio juvenil, y también este ocio de que ya hace mucho tiempo que ya la industria del ocio nocturno ya lo posibilitó, un ocio cargado de emociones. Un tercer elemento muy importante es el cambio de los sistemas de valores, en el cual hay una centralidad total de los valores materialistas y plutocráticos, que le llamamos la centralidad del dinero, y muchos jóvenes asumen como suyos el valor que tal vez el dinero no da la felicidad, pero sí que ayuda a comprarla, y esto es capital para que muchos jóvenes tienten a la suerte con el señuelo de pensar que ganarán dinero. Es decir, el señuelo del dinero es capital, sobre todo en los que se aproximan a bastantes niveles de riesgo. Y el elemento capital, que obviamente que ha cogido el señuelo a la perfección, es la industria del ocio nocturno, en el cual ha optimizado todas las oportunidades que ha tenido, que la cultura digital ha posibilitado abrir páginas web muy óptimas para que el apostador pueda abrirse una cuenta y pueda empezar a apostar de una manera muy cómoda desde su dispositivo móvil. Ha hecho todas unas tareas y unas campañas de marketing brutales que se traducen en lo que la literatura llama la gamificación del deporte, es decir, el proceso de colonización o casi de fagocitación del deporte profesional. Lo hemos visto en las camisetas de muchos equipos de fútbol, de los patrocinios, y sobre todo los que del deporte profesional, y los que sean futboleros reconocerán que es casi imposible ver un partido. Ahora la cosa está cambiando, obviamente, pero hasta el momento está la aprobación de la ley del 3 de noviembre que regula las comunicaciones comerciales. Hasta entonces, que obviamente hay una demora, pero era materialmente imposible ver un partido de fútbol sin en el descanso ponían 15 anuncios, 12 eran de casas de apuestas y 3 de coches. Por tanto, eso la industria lo ha jugado muy bien y ha colonizado a la perfección, y dando un mensaje muy importante, en el sentido que
deporte de élite y apuestas es intrínseco, y con la idea de trabajar que casi apostar es en sí mismo es un deporte. Y esa idea ha calado mucho en muchos jóvenes, es decir, como un deporte. Y esto es, digamos, un marco general en el cual las identidades juveniles se han desarrollado, y mucha gente, muchos jóvenes están percibiendo y están entendiendo como una práctica de ocio totalmente aceptable el jugar. Pero claro, el apostar. Pero claro, no todas las personas ni todos los jóvenes mantienen la misma relación con las apuestas. A grandes rasgos hay 5 posiciones, presento 4 brevemente. Los esporádicos, producto totalmente de la amplificación del deporte, son gente que apuesta por la dinámica del grupo. La dinámica del grupo les ha llevado a apostar. Algunos no tienen ni cuenta, sino que apuestan por los amigos, siempre en el marco de visionar un partido. Eso no quita que tengan una alta percepción del grupo y que la dinámica grupal sea totalmente la que dan para a estos jugadores que están lejos de desarrollar problemas, porque es una práctica de ocio que cuando miran partidos lo hacen y no tiene mayor trascendencia. Los recreativos son gente que ya tiene su cuenta en una casa de apuestas. Hay una que es muy hegemónica, que lo hace muy bien y que dice que ofrece 19.000 eventos deportivos cada año, es decir, un mercado absoluto. Son grandes amantes del deporte, les gusta ver partidos, practican deporte, y apostar es un aliciente muy emocional, en el cual pues el reto de conocer si soy suficientemente bueno conociendo ese deporte que tanto me gusta, ese equipo que tanto sigo, conocerlo para saber pronosticar con éxito. Eso es muy importante. Y claro, hay todo un conjunto de identidades y compromisos en que, claro, un seguidor del Barça nunca va a apostar en contra del Barça, al menos estos. En cambio, los estratégicos, y estos son los que empiezan a desarrollar, si no problemas, una muy baja percepción de riesgo, porque hay la ilusión de profesionalización. Es decir, mucha gente, algunos de estos jóvenes, que son los que especialmente saltan a los canales de Telegram, piensan que a través de las apuestas, a través de la retórica artística que ahora contaré, pueden llegar a ganar dinero, y no solo eso, sino vivir de las apuestas. Y eso ya se nos sitúa en una tierra ignota llena de riesgos, que es donde hay que hacer mucha intervención. Claro, hay todo un sesgo sino cognitivo, perceptivo y simbólico, que podrán ganar dinero con las apuestas, y apuestan siguiendo un conjunto, una fórmula para ganar dinero. Es decir, que no hay ningún tipo de fidelidades ni identidades, sino que apuestan para ganar dinero. Luego hay los traders, que estos ya son casi como apostadores, como corredores de bolsa. Ellos dicen que no apuestan, sino que invierten y intentan ganar dinero a través de la diferencia entre sistemas de cuotas de las diferentes casas de apuestas. Apuestan 99 euros y ganan 100, es decir, ganan 1 euro. Es decir, toda una retórica muy complicada, pero estos también tienen una nula percepción de riesgo porque dicen que están apostando. Lo que es lo central, digamos como expertos y como personas interesadas en este fenómeno, los recreativos y los esporádicos, digamos que están en una posición de relativa normalidad, aunque hay una gran banalización de los riesgos de las apuestas, pero enmarcado en un ocio que tampoco no gasta mucho dinero. Un esporádico puede apostar 20 euros al mes, 50 a lo sumo, no más. Y es todo un juego de que realmente las apuestas apuestan 1 euro, 1,5 euros, no mucho más. La centralidad es la comunidad apostadora. Aquí es donde se gestan todos los riesgos, en el cual muchas personas luego van a desarrollar problemas. Digamos que la centralidad es, los tipsters son la piedra angular, son unas personas que se erigen con unas habilidades fuera de lo normal para conocer los mercados. Tienen diferentes estrategias que ahora presentaré, y las personas que atribuyen a los tipsters unas capacidades fuera de lo normal para conocer los resultados, son personas que se sitúan en situación de riesgo. Hay los tipsters, hay todos, la mayoría de jugadores, apostadores, son estratégicos, es decir, tienen la intención de ganar dinero y creen que van a ganar dinero con las apuestas, y siempre en los canales de Telegram.
Y es muy importante Telegram y no otras redes sociales, porque Telegram tiene unas prestaciones que van como anillo al dedo de los hipsters. En los canales de Telegram solo puede hablar el moderador, no hay opción a réplica. En los canales de Telegram se pueden editar imágenes sin que casi el usuario esté al caso de que sea así. Excelente para los hipsters. Y realmente es como una tribuna en la cual solo los hipsters tienen la palabra y la gente pues toma nota de cómo buenamente puede. Cosa imposible en otra red social como Twitter, en que la gente puede replicar y digamos que puede haber más fiscalización pública que no se da en los canales de Telegram, aunque se puede hacer en otros canales, pero digamos que la gente que participa no ve crítica dentro de los canales de Telegram. Eso es muy importante, como han triunfado. Sí que ahora están generando otras páginas web y por qué se está estigmatizando mucho todos los canales de Telegram. La retórica tipster para, digamos, engañar directamente a los jóvenes es una fórmula en la cual se trata de pronosticar un resultado a partir de los conocimientos que se tiene y apostar un conjunto de unidades que llaman, es decir, el dinero, no le llaman dinero, sino se apostan unidades a partir de un stake. El stake, para entendernos, es la carga de riesgo de una apuesta. Una apuesta con stake 1 hay mucha probabilidad de fallarla y stake 10 es certeza absoluta de acertar la apuesta. Es decir, que casi sería un partido a mañana. Aunque luego hay toda una lógica de vender stakes 10 para hacerlo. La retórica del marketing system es solo central. Ellos tienen, he detectado hay 8 grandes estrategias. Las voy a apuntar rápidamente. Siempre tienen un discurso ganador, siempre ellos ganan, nunca pierden. Siempre ellos tienen unas habilidades superiores a las otras personas. Ellos tienen una información que nadie conoce, solo ellos, porque son amigos del míster de tal equipo, porque el primo les ha dicho que el equipo está enfermo. Bueno, toda una retórica para, obviamente, vender todo esto. Él siempre es el mejor que los demás y siempre publica sus estadísticas, aunque no dejan de ser cuadros de Excel muy, muy zafios, la verdad. También siempre dicen que el azar no influye nunca en las apuestas, sino que es todo un producto del trabajo duro y la información privilegiada. Y luego, claro, cuando fallan, pues resulta que era el azar. Siempre trabajan para hacer estrategias de fidelización de sus clientes, en el cual hacen sorteos, hacen retos. El reto es muy tramposo porque les dicen que a partir de 20 euros con 10 apuestas ganarán 2.000, por ejemplo. Siempre terminan mal. Y también las fanbets, que sería como un tipo quiniela, en el cual siempre es para incentivar el juego y las apuestas. Presentan las casas de apuestas como enemigo y también siempre se presentan como muy legales. Pero, obviamente que los tipsters realmente son, digamos, los tramposos, los fulleros, que fullero es una palabra tal vez del castellano antiguo, que son los jugadores tramposos y ellos son unos fulleros y hacen unas fullerías. Y claro, dicen que la casa de apuestas es el enemigo a batir, pero todos trabajan para las casas de apuestas a través de 2 conceptos, que es el CPA y el Revenue Share. Ahora sacaré unas imágenes y lo veremos. Otra fullería es la infoxicación. Publican muchos mensajes que es imposible de seguir. Editan los mensajes y lo cambian. Y luego otra trampa que hacen es el tradeo, que dicen a los chavales que apuesten a un mercado concreto que subirá la cuota y cobrarán dinero, cuando ellos hace 2 horas que ya lo han hecho y que más gana dinero es. Primero que de trampas, y eso podría alargarme mucho, pero digamos que esos son centrales. Y en estos tipsters son los que ejercen mayor influencia a la hora de decir cuál es el elemento que posee mayor capacidad de influencia para modificar las conductas de los más jóvenes. Como apuntabas, ha señalado mucho la publicidad, pero los tipsters son centrales porque juegan con esta retórica de que parece que todo el mundo esté ganando dinero. Hace 15 días o la semana pasada salía en Instagram que como los tipsters o algún tipster ha pagado a algún instagramer para decir que ganan dinero con las apuestas. ¿Y qué hacen los tipsters? Los tipsters no apuestan. Ellos dicen que pueden apostar, pero no apuestan ellos. Ellos lo que hacen es dinero a través de canales premium de Telegram que hacen pagar entre 30 y 50 euros para ganar dinero
pero sobre todo lo hacen con las casas de apuestas. Esto vemos una imagen, siempre ganan, en verde, han ganado todas las apuestas, no han fallado ninguna. Y siempre esta retórica, esta semiótica de los dineros, que son diferentes GIF, en sus canales cuando aceptan una apuesta lo hacen. El tercero, la mayoría son GIF animados, es decir, el chico de rastras pues tira billetes, los otros están contando billetes, que huelen billetes, el amigo de Bob Esponja bailando sin dinero, es decir, todo el mundo gana dinero en las apuestas, todo el mundo. Claro, los chavales de ahí muchos se vuelven locos y ven a poner dinero y encima con la estrategia que siempre terminan consiguiendo que muchos chavales que llegan a tratamiento estén convencidos que si no han ganado dinero es porque no lo han hecho bien, no han seguido la fórmula Tipster, es decir, que cómo coloniza ese discurso, que eso entroca también con el sistema de valores, aquí todo el mundo es un winner, nadie quiere ser un loser, y es muy curioso, si entrevisté a más de casi 40 personas que eran jugadores, nadie perdía dinero, y parecía de rollo, yo no sé cómo no cierran las casas de apuestas. Y en estos 2 años haciendo ese trabajo de campo, lo único que hemos visto es abrir más casas de apuestas. Al menos en casas comerciales, no tanto salones de juego que sí que por la pandemia se han visto afectados. Y esa es la retórica en la que juegan. Siempre son los mejores ellos, siempre tenemos que entrar en su premium, porque allí hay las mejores apuestas, siempre hay retos, pasamos de 20 euros en 8 días a 4.000 euros ganaremos, pasamos de 25 euros a conseguir un Audi A5 que vale unos 50.000 euros, nos vamos a Las Vegas, es decir, toda una retórica, y los chavales muchos pican, bueno, no es que piquen, es que se lo creen totalmente. Luego esto termina en nada, pero, a ver, hay canales de Telegram que tienen casi 100.000 seguidores, 100.000 seguidores, claro que en activo 25.000, pero tranquilamente ahora hay 200.000 jóvenes españoles participando de los canales de Telegram. Y estos son los que se sitúan en una posición de riesgo. Cuentas activas, hay casi 1 millón de cuentas activas que están apostando online. Pero la mayoría son gente que apuesta muy de vez en cuando. Y bueno, digamos que la carga de riesgo de entrada es inferior a los que están en los canales de Telegram, que son 200.000. Y es de aquí donde realmente esta es la retórica y donde los engañan. Aquí otro, un anuncio, siempre está aquí, miren, esto es una trampa brutal. Sale uno y dice que se ha comprado una tele de 5.500 euros y que la va a pagar con las apuestas. Y no apuestan. La imagen de la derecha, ahí de la izquierda, la manda un tipster. La de la derecha la capté yo. No hay ninguna diferencia, sin registrarme. Es decir, que no apuestan, y esto porque vemos que una apuesta realizada es la que sale en la referencia. Cambian las imágenes, vemos cómo las editan, totalmente. Y aquí es donde hay la trampa de los tipsters. Ingresad a una casa de apuestas 40 euros, 30 euros, me mandáis imagen, muy importante hacerlo con mi link, porque luego yo cobro un CPA, un coste por acción. 10 euros, por ejemplo, en Sportium, si un tipster hace entrar entre 1 y 10 personas, cobra 25 euros por persona, y si lleva más de 20, 35 euros por persona. Aquí vamos al plan de comisiones en el revenue share, que es la otra estrategia para ganar dinero, y esa es la más perversa, porque las casas de apuestas pagan un porcentaje por las pérdidas que lleva un tipster o cualquier otra persona que pueda llevar. Es decir, si llevas más de 81 personas a esta casa de apuestas en concreto, recibirás el 40% de las pérdidas de esa persona. Y es aquí donde hay un negocio de los tipsters, no en apostar. Luego todo, claro. ¿Y qué les interesa a los tipsters? Los tipsters lo que les interesa es llevarles, no solo a las casas de apuestas, y a la industria del juego le interesa que salten al juego de azar puro y duro. Ruletas, casinos y slots, máquinas tragaperras virtuales. Es aquí el tránsito. Y muchos ya están trabajando en videojuegos que llevan componentes del juego que son de gambling, que son de apuestas puras y duras, para hacer este tránsito a las apuestas y luego terminar aquí, que es donde realmente hay más margen de beneficio. Las apuestas mueven mucho dinero, pues el margen de beneficio no deja de ser del 5%. Por tanto, y en definitiva, factores de riesgo: ser hombre, ser joven, con valores materialistas y grandes amantes del deporte.
creerse la retórica tipsters, el gran mercado de ofertas de mercados online y también, obviamente, aspectos familiares de socialización, que eso requiere de un mayor análisis, pero no me quiero alargar más. También factores de protección si hay mujeres, con menos atracción hacia los deportes y los valores en los deportes de élite, y también los aspectos familiares y de socialización. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues prevención ambiental, en este caso, regulación de los tipsters, que obviamente que la nueva ley del juego ha generado diferentes expectativas y está bien regular la publicidad, regular las comunicaciones comerciales. Debemos de tener presente que la industria del juego, el año 2019, se gastó 30 millones de euros en los programas de afiliados, es decir, en pagar a gente que le lleve personas. Esto, obviamente, que es totalmente legal, los programas de afiliados lo hacen un mogollón de compañías y en este caso también lo hace nuestro juego, y aquí se tiene que hacer alguna cosa y sobre todo pues limitar los tipos de juego, los valores por defecto. Ahora, si te abres una cuenta de juego puedes gastarte, la mayoría de casos, 600 euros al día, y por tanto los límites por defecto podrían ser más bajos también de entrada, y muchos otros elementos, y también revertir la gamificación del juego, que es un primer elemento que ya trabaja la nueva ley, pero sin duda que la resaca de todo este proceso de la industria del juego para fagocitar el deporte de élite va a llevar bastantes años. Y nada, sin más, no quiero alargar más, que me he alargado un poquito. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, David. Mira, muchas gracias. Sí que te has alargado un poquito más, pero bueno, yo creo que todos hemos disfrutado con esta presentación, que para algunos es muy reveladora porque desconocemos el contexto del Telegram y de los tipsters y nos aporta muchísimo. Bueno, la verdad es que hemos subido un 12% de participantes desde que hemos empezado, lo cual seguimos captando, seguimos captando gente interesada, y vamos a abrir un poquito el espacio para el debate. Yo quería aportar un elemento también para acabar de completar la perspectiva, ¿no? Que son los datos poblacionales empíricos que nos proporciona el Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones, ¿no? Como sabéis, las encuestas Estudes, Edades, han estado preguntando sobre actividad de juego en las últimas ediciones, y la última encuesta de edades que presentamos un poquito antes de Navidad venía a decirnos que un 60% de los adultos, de las personas de 15 a 64 años tenían experiencia de juego presencial, la mayoría poco problemática, incluye la lotería de Navidad, para entendernos, pero un 2% con indicios de problema. Y por otra parte, solo un 6%, un 6 y pico por ciento de la población de esta franja de edad tenía experiencia de juego online, pero allí sí un 16% manifestaba indicios problemáticos, de juego problemático. Por tanto, esta es la situación que por lo que sabemos en los tiempos pandémicos, pues ha seguido una evolución intensa, ¿no? Porque el juego presencial ha disminuido, el juego online se ha mantenido o se habrá incrementado. Lo sabremos pronto porque muy pronto vamos a poder presentar una encuesta que nuestras compañeras del Observatorio Español de Drogas y Adicciones han estado realizando en los meses de noviembre y diciembre, que nos va a aportar datos nuevos y empíricos. A ver si la podemos presentar este mes o a principios del mes que viene. Bueno, vamos a abrir el debate. Tenemos algunas aportaciones. Voy a intentar repartir juego. Vamos a ver. Tenemos una pregunta de Fejar, de Juan Lamas, para Susana. Y la pregunta es si crees que profundizar sobre los aspectos de comorbilidad influye en la banalización o la falta de protocolos del trastorno del juego. Aparte de que nos felicita por tu presentación. Pero bueno, una pregunta muy directa. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Juan. Un placer ver que estás aquí. Ya me imaginaba. No, pues sí es cierto que insistir siempre en el tema de la comorbilidad desdibuja un poco que sin comorbilidad también hay problemas de juego, y problemas de juego muy graves.
Y bueno, yo tengo la sensación que un poco es el argumento muchas veces de la industria, ¿no? Que, bueno, se trata de personas muy vulnerables, que si no tuvieran el problema de juego probablemente tendrían otros problemas, porque de base ya hay cuadros depresivos, otro tipo de trastornos de personalidad, etcétera. Y en este sentido, también es cierto que hay estudios que no han ayudado mucho, porque incluso pues un estudio de Alex Blazinski, que es un referente en el campo del juego, observaba y describía prevalencias de morbilidad casi del 90% en personas que padecían un trastorno de juego. Jamás hemos identificado nosotros prevalencias de este tipo y es cierto que no es lo mismo establecer comorbilidades con una escala que esa escala vaya confirmada con un diagnóstico clínico. Por tanto, totalmente de acuerdo contigo, Juan, que tenemos que insistir en ese punto. Muchas gracias. Tenemos también una pregunta desde la Fundación Atenea, que es una organización muy activa en nuestro campo, y que nos plantean que, bueno, el juego es menor en mujeres, pero ¿tendríamos la percepción de que en jóvenes la situación puede estar cambiando? Una pregunta que también nos hemos formulado en relación a otras sustancias con riesgo de adicción. Esto podría ser tanto para David Pera como para Susana, para los dos. Muy bien. David, ¿quieres contestar tú y luego voy yo? Venga. Venga. A ver, sí, sin duda de que el fenómeno de las apuestas en general y también del juego es netamente masculino. En el caso de las apuestas deportivas, sin duda, está colonizado por la lógica masculina. El 99% de los tipsters son hombres, los canales de Telegram son hombres, las mujeres que participan de esta lógica que he expuesto es muy minoritaria. Hemos entrevistado a bastantes mujeres, pero siempre en el marco del grupo de iguales e incluso de la pareja. Sí que tengo la hipótesis, en cierta medida, tal como la industria del juego ha colonizado el deporte profesional, especialmente interpelando a los jóvenes a demostrar sus conocimientos sobre el deporte y a cruzar esta maroma del riesgo. Cabe la hipótesis que tal como se esté potenciando y aumentando y profesionalizando el deporte femenino, especialmente en el fútbol, que hemos visto que ahora el fútbol femenino tiene más centralidad, se está luchando para convertirlo en profesionales, allí cabe la posibilidad de que la industria del juego oriente sus estrategias de marketing hacia captar población femenina. Realmente la población femenina es el target poblacional en el cual pueden aumentar más sus clientes. Digamos que en hombres ha venido aumentando, la pandemia lo redució, el número total de apostadores, pero creo que en cierta medida casi hemos tocado el tope en la población masculina y en cambio la población masculina, en la población femenina hay mucho más margen de recorrido. Realmente hay datos digo de memoria de la Dirección General de Juegos que no llegan ni al 10% las mujeres que tienen una cuenta abierta online. Por tanto, y hay un margen de crecimiento. Sí que hemos visto en casos de juego de azar, especialmente en bingo, ya estrategias de marketing dirigidas a las mujeres y, por tanto, creo que de momento, en cierta medida, tal como han venido este fenómeno social, a ser mujer ha funcionado en cierta medida el mecanismo de protección, pero sí que la industria, digamos, todo el proceso trabaja para captar nuevos clientes y puede haber todo un margen de negocio que van a explotar y podremos ver como en los últimos años cada vez más mujeres se incorporarán podemos ver, es una hipótesis, se incorporarán a las apuestas deportivas. Susana, desde el punto de vista clínico, ¿algún indicio? Sí, gracias. Nosotros ahora es que hace 2 días hemos analizado los datos de la base desde 2005 hasta 2020 para ver realmente si, bueno, lo que estamos viendo en la consulta, y es que por primera vez nos están llegando casos de chicas jovencitas de 21, 22, 23 años que no habíamos visto jamás, si eso ya lo podíamos, ¿no?, identificar en nuestra base. Claro, no es así todavía porque son casos puntuales y hemos visto que desde 2005 la prevalencia de mujeres en nuestras consultas es estable. Sin embargo, sí es cierto lo que os comento y es que por primera vez estamos viendo estos casos
tanto de apostadoras deportivas como de chicas jóvenes que están jugando otros tipos de juego online. De todos modos, de momento es anecdótico. Bien, tenemos una pregunta de un académico de nuestro amigo Luis Sordo. Pregunta David Pera si hay algún criterio de incremento de apuestas desde que se cerraron estadios de fútbol o de transición de un tipo de posicionamiento del jugador en el contexto de la pandemia. No, todo lo contrario. Realmente la pandemia hizo desaparecer los mercados de las apuestas deportivas. No había fútbol, no había básquet, no había tenis y por tanto desaparecieron los mercados y sí que quedó cosas muy kafkianas, casi competiciones de tenis o de tenis mesa en Tailandia, cosas de estas, muy minoritario, pero sí que sirvió, y eso hay datos de la Dirección del Juego que ahora estaba buscando, descenso de las apuestas deportivas durante el segundo trimestre de 2020, porque no había mercados, pero un salto de una parte, obviamente no todas, y eso es el trabajo que ahora estamos haciendo, analizar el impacto de la pandemia y analizar las transiciones desde los videojuegos y estas lotbox, las skins y también el freemium, digamos, tipo Candy Crush, que te regalan el juego y luego puedes aumentar, pasando por las apuestas deportivas y cómo llega a los juegos de azar, que digamos es donde hay el gran negocio. Y eso hemos visto que una parte, ya hay datos que saltaron a los juegos de azar duros, muy especialmente en las cartas, y ese sector del juego aumentó considerablemente. En el caso durante el confinamiento no fue así, y ahora hemos visto cómo han vuelto un aumento relativo una recuperación de los datos de las apuestas deportivas, pero lejos de antes del confinamiento. Hay mucha gente, en el marco de pregunta de los estadios, hay mucha gente que apuesta en directo en los estadios. Los más forofos apuestan allí in situ o cuando ven el partido, porque evidentemente que los partidos se transmiten, pero digamos que la pandemia, en el caso de las apuestas deportivas, ha jugado totalmente en contra, porque no hay mercados. Pero en el caso de otros productos de azar, máquinas tragaperras, slots, casino ovario, ruletas y muy especialmente juegos de cartas, póker, en Golden Stars, eso sí que no. Claro, lo que sabemos es que durante la pandemia todos hemos pasado más tiempo delante de las pantallas y los adolescentes y jóvenes mucho más tiempo, ¿no? Entonces, esto probablemente ha favorecido el deslizamiento de más personas hacia el juego y las apuestas con más potencial de riesgo. David, ¿cómo lo ves esto? Sí, a ver, sin duda que se ha pasado muchas horas delante de las pantallas. Es lo que, insisto en eso, es lo que estamos trabajando ahora, cómo ha impactado y sobre todo cómo la industria, tanto del videojuego como del juego en general, ha intentado mantener sus números. Y eso puede ser que en algunos jóvenes sea una causa de riesgo, pero en muchos otros, realmente los recreativos, los más esporádicos y muchos estratégicos, al desaparecer los mercados, desaparecieron del mundo de las apuestas. Que alguna persona que no tenía contacto durante el confinamiento, aburrido y tal, empezó a jugar a póker, eso es lo que estamos investigando y sin duda que la hipótesis es que sí. Y la hipótesis también es quienes más problemas en relación a las apuestas tenían antes del confinamiento y antes de la pandemia con las apuestas deportivas, al desaparecer los mercados, saltaron al juego de azar puro y duro. Y eso vimos como los canales de Telegram estaban haciendo toda una campaña para que jugasen al póker a través de bonos de bienvenida brutales. Y eso, sin duda, que mayor horas de exposición puede ser un riesgo para algunas personas con unas características determinadas, pero creo que gran parte de los jóvenes lo que están deseando es salir de casa y dejar las pantallas más allá de la socialización normal. Pero el riesgo existe, sin duda. Sí, Gemma Rodríguez nos hace una aportación que aporta a partir del estudio de infancia confinada
la reflexión de que los chicos que estaban con pantallas dedicaban más al juego, a videojuegos, por supuesto, pero también hacia el juego. Y en cambio las chicas se dedicaban más a las redes, las relaciones, y cómo esto nos está hablando de algunas cosas que a lo mejor tienen que ver y que tiene que ver también con que ofrecemos socialmente a las necesidades de los adolescentes. No sé. ¿Cómo lo veis? A los psicólogos, sobre todo. Bien, efectivamente, toda la razón. Y quizás nosotros durante, bueno, el confinamiento lo que pudimos observar es que como los pacientes que ya estaban vinculados en programas de tratamiento, pues recibían las llamadas de sus terapeutas, estaban autoprohibidos, tenían también el control externo del familiar, empeoraban mucho en cuanto a síntomas de juego. Sin embargo, sí que empeoraban en cuanto a síntomas depresivos, de ansiedad, preocupación por el futuro, la incertidumbre económica. Pero ciertamente lo que sí vimos es que los chicos que llevábamos, ¿no? Atendemos aquí en el Hospital de Bellvitge a partir de 14 años para tratamiento ambulatorio, los chicos que llevábamos con problemas de videojuegos, eso sí realmente empeoraron más, a pesar de esas condiciones, del control familiar, de estar, bueno, pues no tan bien vinculados a tratamiento, ¿no? Es decir, que ciertamente las pantallas realmente se dispara el uso de videojuegos y el uso de pantallas, redes sociales, se ha disparado durante esta época. Manteniendo una cierta mirada de género, Marta Molina te pregunta, creo a ti, David, si hay tipsters específicos para captar a mujeres. Si te parece detectar esto. Mujeres tipsters no las hay, pero lo que sí hay es todo un conjunto de canales dedicados a los deportes femeninos. Fútbol femenino, en el cual la mayoría de participantes son mujeres. Tenis femenino serían los dos principales que más seguidores tienen. Y sin duda que allí hay toda una línea de trabajo que ahora quien lo lleva son chicos, pero dicen ellos especialistas en fútbol femenino. Y aquí hay toda una línea de trabajo. Y un apunte en la línea anterior, creo que hay una reflexión sobre el tema de las apuestas, cómo puede ser que tengamos tantos jóvenes pensando que se van a hacer ricos o profesionales de las apuestas, y eso en cierta medida ilustra un fracaso del modelo social anterior, anterior al siglo 2008 y de las sociedades industriales, en el cual no podemos incorporar con garantías a jóvenes sin formación o con escasa formación. También tenemos dificultades de incorporar jóvenes bien formados, pero realmente muchos chavales escuchan los cantos de sirena de los hipsters por una necesidad imperiosa de ganar dinero, y en escenarios laborales para muchos de ellos muy complejos. Esto es música para sus oídos y en cierta medida creo que ilustra un fracaso del modelo, y allí se tendrá que ver. Y claro, la industria interpela el reto. Tú sabes cómo de deportes, cómo ganar dinero. Y claro, y encima todo el mundo gana dinero, es que es muy curioso. Todo el mundo gana dinero. Todo el mundo que está en activo gana dinero. Nadie pierde. Luego ves los datos y dices, yo no sé cómo es nuestro juego privado ganó 2.300 millones el año 2018. No sé. Pero sí, esa es una retórica que lo ha hecho muy bien y mucha gente con una cuestión de valores lo adapta. Me parece que no te oímos, Joan. Perdón. Entre los participantes tenemos a Daniel Lloret de la Universidad Miguel Hernández, uno más de las personas muy expertas que están siguiendo este Ágora, y que plantea que la facilidad de descarga de apps de juegos como peligro. Google dice que va a relajar los códigos éticos y a partir del 1 de marzo van a entrar en vigor las nuevas políticas. Entonces, ya había en Apple apps de apuestas deportivas en sus iPhones, y esto puede aumentar mucho la accesibilidad. Entonces, esto plantea el reto de ver cómo limitar las descargas. No sé si vemos posibilidades de limitación de descargas como se ha hecho con la publicidad, pero plantea
desafíos que son muy innovadores. No sé si Juan Carlos puedes aportar alguna reflexión sobre esto. Y tenemos algún participante no ponente que quizás podría, voy a ver si puedo activarle o estimular que se le active el micrófono para también contribuir si tiene la oportunidad. ¿Juan Carlos? Sí, perdonad que estoy ahora no sé si me oís bien, estoy en una sala porque hemos tenido algunos problemas de comunicación desde donde estaba anteriormente. Bueno, yo creo que esto evidentemente viene al paso luego a que los expertos, que son muchos los que estáis ahí, los que estáis vertiendo vuestras opiniones en el chat, nos lo expliquéis de una manera más concreta. Lo que sí que yo haría la reflexión es que, en general, siguiendo un poco en la línea de salud pública que hemos hablado antes en la presentación, que no excluye en absoluto, complementa la intervención individual sobre sujetos de riesgo, hay que recordar que normalmente las intervenciones más pasivas, cuando digo pasivas, son aquellas que no dependen directamente de la voluntad del sujeto, pues complementando, insisto, con las otras, no son excluyentes, pues son las que más impacto tienen. Por lo tanto, todo aquello que pueda ser limitador por parte de la industria, por parte de las descargas de apps, etcétera, etcétera, pues van a ser medidas indudablemente de impacto. Por lo tanto, insistir que aquí también no todo es modificación de comportamientos, sino también medidas de carácter pasivo, ¿no? Como pasa con muchas medidas legislativas. Por lo tanto, yo creo que por supuesto, que en la medida de lo que podemos ver desde aquí, pues indudablemente tienen que tener un interés fundamental, ¿no? Y una eficacia notable. Bueno, la verdad es que desde el Ministerio de Consumo han desarrollado normas regulatorias nuevas que hemos visto con mucho interés y mucha esperanza y tal vez podrían aportar. Alguno de ellos está siguiendo este debate, pero no sé si estaría en condiciones de poder aportar aquí. Voy a intentar por el chat ver si puede y si no, pues con los comentarios de Juan Carlos yo creo que tenemos una perspectiva bastante compartida entre muchos de nosotros, porque realmente la regulación es una herramienta de prevención ambiental formidable que ha demostrado su valor tanto en el caso del tabaco, en el caso del alcohol, en otros países. Aquí tenemos mucho por recorrer y seguramente en el campo del juego. Vamos a ver. Yo creo que estamos al final de las preguntas, o sea que como que además nos estamos acercando a la hora y media de debate, y algunos nos dicen que cuando vamos mucho más allá de la hora y media empieza a haber gente que no escucha o que empieza a hacer otras cositas al mismo tiempo, pues quizás sea bueno ir pensando en cerrar. Yo quiero agradecer a todos los ponentes su contribución, quiero agradecer a todos vosotros vuestra participación y luego quiero dar unas gracias muy especiales a mis compañeros de la Autoridad Nacional sobre Drogas que han hecho esto posible. Sobre todo a Rosario Sendino, que ha sido el alma de esta sesión de Ágora, y también a María Calcedo, que en su discreta posición ha hecho que todo funcionara como un reloj. Y también a Virginia Moreno y a Ángel Rodríguez Altey, que han estado aquí garantizando que la parte tecnológica no se nos trabara y nos hiciera la vida más complicada. O sea que muchas gracias de nuevo a todos. Recordad, tenemos una sesión ahora más o menos cada 2 meses. Nos gustaría que la siguierais. Podéis difundir lo que hemos grabado. En nuestro canal Twitter, Graciela está siempre ayudando a difundirlo y contamos con todos vosotros para seguir manteniendo un debate intenso sobre este tema y otros temas que nos interpelan sobre drogas y adicciones. Gracias de verdad.